Hola hermanos de la Iglesia Acción de Guerra, nuevamente qué placer estar con todos ustedes, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y aquí nuevamente los pastores Katy y Fernando para una palabra una cápsula de sabiduría que nos ha dado el Señor para ustedes, esperando que la misma sea de mucha bendición y edificación en sus vidas y en la toda su familia. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Bendito Dios, Padre Santo y Poderoso, te damos gracias por tu gran fidelidad en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas de una forma especial a esa persona que está viendo, Padre, esta palabra, Señor, y a cada familia representada por esa persona. Gracias por una semana más, por un día más en que tu misericordia ha sido nueva esta mañana, Señor, y que podemos contar, Padre, con todas tus bendiciones día a día. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy nos ha dado el Señor un mensaje que lleva como nombre el verdadero arrepentimiento y el amor de Dios. Y vamos a iniciar viendo qué es el arrepentimiento. Generalmente en el hebreo, ñahán es sentir, pesar, disgusto, estar triste, consolarse. También nohan, arrepentirse, y shu, volverse, retornar. Metanoé, cambiar de opinión, mente, dirección, sentir remordimiento, arrepentirse, convertirse. Y metanoja, cambio de opinión, mente y dirección, arrepentimiento, conversión. Como término teológico es el acto de abandonar el pecado y aceptar el gratuito don de Dios en la salvación e iniciar el compañerismo con Dios y el verdadero arrepentimiento. Qué bueno esto, ¿verdad? Que nosotros hoy podamos hablar a la gente sobre lo que es realmente el arrepentimiento. Porque hay un arrepentimiento, pero es tal vez un poco vacío, que no es desde el corazón, sino desde los labios hacia afuera. Y esto nos está explicando muchas maneras en que el arrepentimiento tiene que ser genuino, tiene que ser, como dice esta palabra, de lo más profundo de nuestro ser. de lo más profundo. Y el que conoce, dice la palabra de Dios, el corazón del hombre es el Señor, por lo tanto él sabe qué lo está haciendo. Implica un cambio radical en actitud hacia el pecado y hacia Dios. Es su generosa bondad la que lleva a los hombres al arrepentimiento, operando en ellos el querer como el hacer. Y esto muchas veces podemos querer algo, pero no lo hacemos. Muchas veces deseamos hacer algo, pero no lo podemos hacer. Hablaba yo en la prédica del sábado Dominio propio. sobre el dominio propio. ¿Cuánto dominio propio tiene que haber para que haya un arrepentimiento genuino? ¿Verdad? Y es tener la capacidad de entregarle a Dios todo aquello que nos está afectando nuestra relación con Él. Así es. Está precedido por la convicción del Espíritu Santo, que impresiona el corazón del pecador con la infinita justicia de Dios y su condición perdida. Y la convicción sigue la contrición y un reconocimiento interior de nuestra necesidad de la gracia divina, unida a una disposición de permitir que Dios obre su justicia en nuestra vida, que es lo más maravilloso, para que Dios esté siempre pendiente de nosotros, operando esa gracia infinita, sin la cual nosotros no podríamos, porque somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa que solo por la misericordia y gracia de Dios La naturaleza caída nos hace nos hace. irnos por el lado de la carne y no buscar la presencia soberana del gran Dios hoy, ¿verdad? El arrepentimiento se integra a la conversión y en esta alcanza su culminación. Arrepentirse se usa también con el matiz no teológico de cambiar de opinión, lamentar. En ese sentido se habla de que Dios se arrepiente de algo, Él no cambia su propósito, pero el hombre como ser normalmente libre puede revertir el resultado de la intención de Dios, porque claro, todos nosotros fuimos diseñados y con un propósito. Nosotros en nuestra vana manera de vivir muchas veces nos alejamos de ese propósito. Pero Dios, que no cambia, no tiene ninguna variación, ya Él nos había mandado, bueno, cuando nos habla la palabra de predestinado, Nos había diseñado un plan perfecto para nuestra vida que totalmente, nosotros permitimos que el enemigo lo distorsione para
para no vivir en comunión con el Señor. ¿sí? Y es ahí donde está el problema, cuando nosotros abrimos la puerta para que el enemigo entre en nuestra vida haciendo cosas que están mal ante los ojos de Dios. Y ese plan perfecto que Dios ha trazado para nosotros se ve, eh, yo diría, Obstaculizado. y que se estanca, ¿verdad? Ujú. Muchas veces. Vamos a ver lo que nos dice Marcos en el capítulo 1, en el versículo del 14 al 15. Amén. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Cristo vino a proclamar y a realizar el reino de Dios. Este fue el tema de su mensaje terrenal. Así nos muestra que es necesario arrepentirnos de nuestros malos caminos, acciones, incluso nuestros pensamientos contrarios a Dios. Y a eso vino, a proclamar el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que nos dice Lucas en el capítulo 13, versículo 24. Amén. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. La puerta angosta, ¿verdad? Y el deleite de la carne nos hace ver la puerta ancha, la puerta espaciosa, la que nos va a llevar a la perdición. Pero esa puerta angosta, ¿verdad? Aunque tenemos ahí raspándonos la espalda, es necesario que entremos. Hoy en día existen personas que andan buscando la salvación y procuran obtenerla y se esfuerzan yendo al templo cada domingo, cantando, orando, leyendo, haciendo buenas obras religiosas, dando buenas ofrendas, etcétera, tantas cosas que se hacen para ganar, ¿verdad? Y así existen otras que no procuran esa salvación y ni siquiera van al templo ni les importan las cosas de la religión. La Biblia dice que muchos, no todos, se esforzarán, pero aún dentro de esos muchos, no todos pueden entrar por la puerta estrecha. Esos muchos que se esfuerzan son algunos, pongamos, católicos, testigos de Jehová, mormones, que andan tratando de obtener la salvación, pero también se refiere a muchos miles de cristianos que han aceptado a Cristo y que ahora van a una iglesia cristiana y que lo alaban y lo oyen. Y esto es así. Pregunto, ¿por qué no todos pueden entrar por la puerta estrecha? Es decir, ¿por qué no todos se van a salvar? La respuesta la da la misma escritura. Vamos a ver lo que nos dice Marcos en el capítulo 7, los versículos, Mateo en los versículos, capítulo 7, versículos el 21 y después el 26 y el 27. Y nos da como título, no os conocí. Oh, qué tremendo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hay dos cosas muy importantes en esto que acaba de leer mi esposa, ¿verdad? En este tiempo en el que estamos pasando, que la palabra es clara y nos dice falsa profecía, hay muchos que se levantan, ¿verdad? Y siempre hablo yo de la prepotencia, de la altivez y de la vanagloria, y eso los hace creer que son salvos por lo que están haciendo, por las Las obras, obras. lo que, porque predica muy bonito, porque canta muy bonito, porque toca muy bien la guitarra, no sé, póngale lo que sea, y eso los hace vanagloriarse. Qué cuidado tenemos que tener cuando eso está entrando a nuestro corazón. Y la segunda parte de esto que leyó mi esposa, hoy yo te voy a hacer una pregunta y obviamente no me la puedes contestar en este momento, pero hazte la pregunta y contéstatela a ti mismo. ¿Cómo están tus bases? ¿Dónde están tus bases? ¿Son sólidas? Se desborona tal vez por cualquier viento, cualquier lluvia, cualquier agua. Esas bases que nosotros debemos de tener, el único que las puede fundamentar es el Señor y es a través de su palabra.
Si nosotros no somos genuinos, si nosotros no tenemos un arrepentimiento como el que venimos hablando con base en esta palabra, si nosotros no tenemos ese temor reverente y santo al Señor, es muy difícil que tengamos un arrepentimiento genuino. Por eso te repito la pregunta, ¿cómo están tus bases? ¿Cómo están nuestras bases? ¿Estaremos capacitados para recibir el tiempo que viene? ¿Estaremos nosotros preparados para la persecución que viene? Nosotros me refiero al pueblo de Dios, la persecución que viene, las pestes más fuertes que la que hay en este día que vienen. Es importante que nosotros tengamos bases muy sólidas. Solo así podremos resistir el tiempo que viene. Pero con respecto a las bases, sobre las bases se montan los cimientos, sobre el cimiento se edifica. Entonces, si una base no está sólida, no tiene profundidad, el cimiento no va a resistir y se va a poder agrietar y va a derrumbar todo lo que viene a edificarse. Que eso vendría a ser ya la parte espiritual, donde no estamos fortalecidos totalmente y en cualquier momento va a venir lo que llamamos nosotros muerte espiritual, ¿verdad? En estos textos Jesús nos está explicando que hay gente que le dice Señor, Señor, y que escucha su palabra, pero no la pone en práctica. Qué bueno, porque eh, una cosa es, y esto de ahí la oración continua día a día que nosotros tenemos, que la palabra sea más un hacer que un escuchar. Un oír. Que dice, pero no la pone en práctica, y ese es el problema. La iglesia en este tiempo está metida dentro de las casas, no hace nada por levantar al que está caído. Es necesario que nosotros tomemos la decisión ya antes de que venga ese tiempo más difícil y podamos traer a los pies de Cristo a aquellos que hoy no le han recibido como Señor y Salvador. Y muchas veces decimos, pero es que yo no puedo, no sé cómo hacerlo. No, es que no eres tú el que da el convencimiento a las personas. El Señor solo nos está pidiendo que hablemos y Él va a dar el, Él va a dar la salvación, Él va a traer a los pies. Hay un buen número de creyentes que no ponen en práctica la palabra de Dios y que viven en rebeldía y desobediencia, y es peor, ¿verdad? Le conocemos y estar cayendo en desobediencia. Eso es fatal porque es peor para el que conoce, ¿verdad? Y no obedece. No se esfuerzan. El poner en práctica la palabra de Dios requiere un esfuerzo. No es cuestión de nada más que va a venir a, necesitamos buscar, necesitamos capacitarnos, necesitamos estar en periodos grandes de oración. Y es que para poder ser salvo y poner en práctica la ordenanza de nuestro Señor se requiere el verdadero arrepentimiento. Hemos hablado en reiteradas ocasiones, no es el que reza y peca empata, no es el que hace el pecado y va delante de Dios, perdón, y vuelve a cometer el mismo pecado y va delante de Dios y, y se convierte esto en un círculo vicioso. Tiene que haber un verdadero, un genuino arrepentimiento. Jesús enseñó enfáticamente que el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial era una condición para entrar al reino de los cielos. Y veamos que no es por obras o esfuerzos humanos, se recibe el perdón de Dios mediante la fe y el arrepentimiento, hechos posibles solo por la gracia y muerte expiatoria de Cristo, haciendo la voluntad del Padre. Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque Él nos dio esos regalos tan maravillosos y qué lamentable es que muchos todavía se debatan entre si sí o si no, cuando ya están predeterminados para que sean parte de su redil, ¿verdad? Sí, qué lamentable, ¿verdad? Que, como decía usted ahora, el orgullo no deja ver lo que de verdad está en el corazón, que debe buscar el arrepentimiento. Porque por el orgullo, no, 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 ¿qué me voy a ponerle? Si ya Dios conoce, ¿para qué le voy a decir lo malo que hice? Y ese orgullo nos deja todavía en la falta de buscar el perdón del gran yo soy para nosotros poder andar tranquilos y que en nuestra vida haya un equilibrio especial. Claro, claro, y ahí es donde nosotros tenemos que rescatar lo que hemos aprendido sobre humillarnos delante de Dios para que haya ese arrepentimiento genuino. Bueno, mi parte,
ah, vamos a explicar, Fer, lo que es metanoia del griego, que significa este, la metanoia es un giro de 360 grados. O sea, ese giro de 360 grados, si lo vemos, comienza aquí, da toda la vuelta y vuelve a llegar al punto de donde salió. Entonces, la gente trata de hacer un cambio, pero vuelve al mismo punto de partida y no avanza, no lo logra. Pero cuando hacemos un cambio de 190 grados, el cambio sí hace una diferencia, porque nos marca una manera de vivir, un camino diferente, donde dejamos atrás los pecados, donde dejamos atrás las cosas que nos han venido estorbando para buscar el arrepentimiento genuino que viene del corazón. Correcto, pero Ah, cuánta convicción hay que tener para que nosotros tengamos ese arrepentimiento y hagamos eso que acabas de decir, darle vuelta totalmente para entrar ya en la posición que Dios quiere que esté. así es. Arrepentimiento es sentir tristeza por los pecados. Eso lo vemos en 2 Corintios 7:10. Amén. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué duro, ¿verdad? Cómo el mundo da placeres, pero a la vez da tristeza. Y una tristeza dura. Aquí vemos que Pablo nos indica dos clases de tristeza. Una que viene genuina tristeza por el arrepentimiento que lleva a esta persona a querer hacer un cambio completo en el corazón, ¿verdad? En su mente, en sus pensamientos, en sus acciones, y que hace que nosotros nos volvamos del pecado a Dios, llevándonos así hacia el camino de la salvación y de la vida eterna, ¿verdad? Pero también nos da el otro punto que dice que es el contraste el que no se arrepiente, que se entristece con frecuencia por las consecuencias de su pecado y esa tristeza lleva a la muerte y al juicio eterno. Y vemos esas personas que viven en un ciclo de depresiones, de angustias, de quebrantos, porque viven disque felices en el mundo tomando lujuria, lascivia y un sinfín de cosas que lleva el mundo, perdón, y creen estar felices, pero en realidad están completamente tristes. Sí, es el trabajo bien elaborado del enemigo, ¿verdad? Que todo esto lo único que sirve es para llenar los vacíos, cuando nosotros tenemos claro que el único que puede llenar los vacíos se llama El Señor. el Señor. Sí, así es. Así que tenemos que buscar la presencia del Señor y arrepentirnos de corazón para que sea el Señor el que llene cada uno de esos vacíos y nos dé la llenura de su presencia, de su amor y de su bendición. Y vamos a ir sanando todas nuestras heridas con el aceite especial del amor del gran yo soy. Solo de esa manera, no hay otra. Veamos lo que nos dice Hebreos 11:25 al 29. Amén. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ok, aquí vemos que Israel salió sin tenerle miedo a lo que el faraón pudiera Ujú. hacerle, porque el gran yo soy iba con ellos. Y cada uno de nosotros nos enfrentamos a constantes decisiones, ya sea de disfrutar el placer efímero del pecado o a sufrir al permanecer en obediencia a la voluntad de Dios. Y a este sufrimiento no me refiero a un sufrimiento de angustia, de quebranto, no, sino que muchas veces el mundo nos va a ofrecer deleites y viene la persecución porque nosotros le decimos no. Entonces vienen, ay, mira al cristianito, la cristianita, ay, mira la que se cree santa, la que orina agua bendita, y un sinfín de cosas que vienen a hacer sufrir nuestro corazón, porque al fin y al cabo somos humanos y nos duele los pensamientos
este, letales que manda el enemigo a través de las personas que están alrededor nuestros, pero que se deleitan en las cosas mundanas. Sí, y por el lado contrario, ellos que se viven en el deleite del pecado, hay algo que siempre diremos y que lo hemos experimentado. El pecado tiene una consecuencia. Y esa consecuencia se va a pagar aquí Claro, mismo nosotros. Ahí vemos, el que toma licor al día siguiente no aguanta la cabeza, el que tiene problemas de droga, su cuerpo se va consumiendo día a día, el que tiene relaciones en la parte sexual ilícitas, la palabra es clara que hay una contaminación espiritual y así cada uno de los pecados va a tener una consecuencia y muy probablemente no en el preciso momento del deleite, sino al tiempo va a al experimentar. tiempito, claro. Y yéndoles bien, Fer, viene el remordimiento por hacer algo Ujú. que no es, pero yéndoles no tan bien, una enfermedad, la La muerte. venería. Dios ha permitido que algunos de sus fieles pasen grandes sufrimientos y adversidades. Notemos que por la fe muchos fueron resguardados de la muerte, como dice esta palabra, ¿verdad? La fidelidad a Dios no garantiza la comodidad ni la liberación de la persecución en este mundo que estamos rodeados, sino que nos asegura a cada uno de nosotros la gracia. Y de esa gracia viene la ayuda y la fortaleza de Dios en medio de persecuciones, pruebas y algunos sufrimientos que se nos van presentando. Hagámonos esta pregunta. ¿Sabíamos que a lo largo de nuestras vidas hemos escuchado que Dios es amor? Y nos han dicho, Dios es amor. Y hemos usado este concepto una y otra vez para minorar o incluso encubrir una verdad que puede ser muy amarga. Sin embargo, la escritura, la Biblia nos dice que Dios también es fuego consumidor. Y esto lo podemos notar en el versículo 28 que acabas de leer, Fer. Ujú. Si nos lo puedes refrescar, por Por favor. la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no la tocase a ellos. Ok, aquí estamos viendo que fue antes de la Pascua y que la ira que venía contra Egipto no iba a tocar a los hebreos. Ujú. Nos habla de temor y reverencia ante Dios, porque a Él le agrada que nosotros seamos obedientes, que tengamos ese temor santo al gran yo soy. Recordemos que temor a Dios no significa miedo, significa respeto, honra al Señor. Por eso dice con temor y con temblor. En hablamos de respeto y honra a nuestro gran yo soy, a nuestro Señor, porque Él es digno de honra. Pero lo interesante de estos versículos es que en el 25 comienza diciendo que no desechemos al que habla, ¿verdad? Léalo para... El 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ok, aquí estamos viendo que primero hace una comparación diciendo que no pudieron escapar aquellos que desecharon al que los amonestaba. Luego dice que si ellos no pudieron escapar, mucho menos no nos íbamos a escapar nosotros de Dios. Si ni Adán y Eva se pudieron escapar porque no se pudieron ocultar del gran yo soy, Escondiéndose de Dios. diciéndonos claramente que Dios es el quien habla y no debemos desecharlo. Lo que el Señor nos diga, tenemos que ponerlo por obra y tenemos que escucharlo y acatarlo, porque Él es el gran yo soy, Él es el que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir. Como decía mi esposo al principio de esta enseñanza, muchas veces nosotros nos desviamos Ujú. y torcemos el camino del Señor. Veamos lo que nos dice Primera de Samuel 15:23. Sí, antes quería que sentía así en el espíritu, ¿verdad? Decirles que una gran, bueno, generalmente cuando yo oro cada día, yo oro porque sea puesta en los dinteles y en los postes de nuestra casa esa sangre preciosa para que haya una cobertura, ¿verdad? Que hablaba ahora algo de eso, eh, para la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y en este tiempo, especialmente de esta pandemia en la que el Señor en su gran misericordia nos ha cubierto de una manera especial a nosotros, a mi esposa y a mí, esa oración ha sido continua, ¿verdad? De que
tanto para nosotros, nuestra familia, para la iglesia en general, que sea la cobertura de Dios sobre cada una de las casas. Primera de Samuel 15:23, amén. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ok, aquí estamos viendo que el Señor está hablando en Primera de Samuel del rey David, del rey Saúl. Y aquí vemos que la inhabilitación de Saúl, no es porque tú y yo tengamos que seguir el patrón de Saúl, ¿verdad? Sino que lo inhabilitó para ser rey. Y consecuencia al rechazo de su dinastía no quería decir que o para siempre Dios lo hubiera rechazado. Aquí nos podemos asemejar muchas veces en el comportamiento cuando hay orgullo, que no queremos buscar la presencia de Dios, como hablábamos ahora hace un ratito atrás, y que Dios no nos va a desechar, pero ya no nos va a dar el premio que tenía para nosotros en un tiempo postrero, ¿verdad? Porque vemos que a Saúl lo rechazó como rey, aunque nunca sería restaurada esa posición como rey, él solo tenía que arrepentirse y sería perdonado, porque tenemos un Dios perdonador, un Dios sanador, un Dios restaurador, un Dios amor. En este relato bíblico nos cuenta que Saúl le dieron una orden de parte de Dios y él desobedeció. Nos deja claro que la desobediencia es considerada por Dios como si lo desecháramos a Él. Y por eso Él puede desecharnos. Porque lamentablemente al ser orgullosos y desobedientes, vamos a perder el favor del gran yo soy. Ahora preguntémonos, ¿qué relación tienen o guardan estos dos relatos con lo que se dijo al principio? Fácil, aquí la respuesta es tan sencilla como decir absolutamente el Dios de amor. Resulta que ciertamente Jehová es un Dios de amor y la palabra lo relata en innumerables ocasiones y lo vemos en Juan 3:16 que dice, Juan 3:16. Qué de belleza. tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. ¿Qué más demostración de amor queremos? Esa pregunta, hay un canto por ahí que dice, ¿qué puedo hacer yo para que me quieras más? Es que Dios no nos va a querer más por lo que nosotros hagamos. Dios nos quiere por lo que somos y porque Él es amor y nos ama. No podemos hacer nada para que Él nos quiera más. Esa demostración de amor la vemos que fue enviando a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí, por todos nosotros, para salvarnos del pecado de la muerte. Para mí eso es más que suficiente. Pero resulta que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. ¿Y qué queremos decir con esto? ¿O qué quiere decir Dios con esto? Que así mismo como Dios promete bendecirnos, también promete juzgarnos. Y esto nos suele enseñarse en las iglesias, del juzgamiento, y nosotros hemos venido hablando constantemente de esto. Tenemos más de 5 meses de estar hablando de esto, que es necesario arrepentirse porque viene el juicio de Dios. Y nosotros tenemos que ser librados del juicio de Dios. Nos hablan de un Dios que nos bendice y que prospera el camino de aquellos que le aman. Perdón, Fer. No. Está bien. Pero no nos dicen cómo es que le demostramos nuestro amor al Señor. Tampoco se dice que el Señor ha prometido un juicio para cada uno de nosotros. Y es tan importante que tú y yo entendamos que el juicio de Dios es inminente porque Él lo prometió. Y seremos juzgados porque la Escritura dice que seremos juzgados.
y unos para salvación y vida eterna y otros para condenación eterna. Amén. De aquí que este tema, el arrepentirse genuinamente, no solo vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos y vamos a sentir esa paz infinita, sino que así como va a venir el juicio, también van a venir los regalos, Sí, ¿verdad? amén, Y así qué es. importante es estar preparado, completamente preparado. Sí, amén. Es necesario que hoy entremos en un estudio interno de nuestras áreas débiles en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que las pongamos delante del Señor y que le digamos, Señor, de verdad que he hecho cosas horribles delante de tu presencia. Tú que todo lo miras, tú que todo lo sabes, sabes mi condición y hoy me arrepiento de cada una de ellas. Pero hagámoslo de lo más profundo de nuestro ser. Busquemos el perdón de Dios y perdonemos también, porque dice el Padre nuestro que si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Así que tenemos que dejar el orgullo afuera, tenemos que desechar la arrogancia, tenemos que desechar la prepotencia, tenemos que desechar todo lo que es del enemigo para que sea el Señor edificando en ti y en mí su bendición y su perdón. Amén. Así es. Vamos a orar. Amado Señor, Dios justo, Dios verdadero, Rey de gloria y de bondad, Señor mío y Dios mío. Hoy, Padre, nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo que te hemos fallado en miles de cosas, Señor, que no hemos valorado tu presencia, tu amor, tu magnificencia. Padre de la gloria, y queremos arrepentirnos de corazón, de mente, Señor, para que este templo en el cual tú te agradas habitar, Señor, no tenga imperfecciones, Señor, y sea edificado cada uno de los muros, Señor, como dice el salmista, Padre. Padre, nosotros siempre cuando leemos este salmo, Señor, cambiamos a Jerusalén por el nombre nuestro, Señor. Cambiamos a Sión por el nombre nuestro, Padre de la gloria, porque nosotros sabemos, bendito Dios, que tú, Señor, quieres habitar en un templo limpio, santo, sin mancha, Señor. Padre, enséñanos a arrepentirnos de corazón y a ser genuinos delante de ti, Señor. Porque delante de los hombres es pasajero, Señor, pero delante tuyo es eterno. Ahora, amado Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas y que tu bendición venga a nuestras vidas y que esa bendición alcance, Señor, para otros. Y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibamos todos un shalom alejem en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones de lo alto. Feliz lunes.